Bueno, gracias por recibirme una vez más. La última vez estábamos hablando acerca de cultivar nuestro sistema de creencia para demostrar el reino de Dios, ¿verdad? Y estábamos hablando de lo importante de la mente, que la Biblia dice en Romanos que ocuparse de las cosas de la carne es enemistad contra Dios. Y después en Romanos 12, 1 y 2 dice que seamos transformados, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y hablábamos de que la palabra culto es adoración, nuestra adoración racional o lógica, y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces la Biblia nos deja bien claro cómo nosotros accesamos esa transformación. Y hablábamos de la transformación que le sucede al gusanito cuando tiene esa metamorfosis, que es imposible volver atrás. Entonces hay cosas en su vida que ustedes ya experimentaron, que por más que alguien los quiera convencer, jamás los va a hacer que ustedes vuelvan atrás, porque ustedes tuvieron una experiencia con Dios, con la palabra o con un principio de la palabra. Amén. Hablábamos también de que cómo Dios libertó a Israel de Egipto. Y en el desierto les dio provisión, les dio protección, les dio palabra, hizo muchas cosas que son las que nosotros buscamos como hijos, ¿verdad? O como creyentes, mejor dicho, y que sin embargo lo que él no pudo hacer es darle a esa generación la tierra prometida, porque sus mentes no estaban preparados. Entonces yo quiero continuar en ese tema. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Y aquí vamos a ver un poquito más de Israel, de lo que les pasó a ellos. ¿Están contentos? Amén. Amén. El libro de Hebreos es un libro que se le está escribiendo a los judíos que han creído en Jesús, pero que ahora por la presión de grupo o por la presión de los judíos quieren volver atrás. Entonces en Hebreos se les dice que estamos bajo mejor sangre, bajo mejor pacto, bajo mejor sacerdocio. Entonces el escritor de Hebreo, que muchos creen que es Pablo, aunque no se puede decir eso con firmeza, ¿verdad? Con exactitud, está tratando de decirles a ellos cómo Cristo es mejor que todo lo anterior. Entonces, vamos a leer del 1 en adelante, vamos a leer aquí. Dice Dios, Hebreos 1, del versículo 1 en adelante, vamos a leer lo más que se pueda. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o finales días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y cuando habla de nombre, habla de naturaleza. Él tiene una naturaleza mayor que los ángeles, pero aquí dice que, hablando del viejo pacto, que Él les hablaba a través de profetas, pero que en este tiempo Él les habla a través de los hijos. Ahora, hay profetas hoy en día, pero son profetas hijos. Amén. Hay evangelistas hijos, hay apóstoles hijos, porque lo que Dios quiere es que seamos hijos, no esclavos. Y Dios nos enseñó de que los reyes del reino de Dios venimos con toalla, venimos a servir. Él dice, el que quiere ser grande, sea siervo de todos. Y la palabra clave ahí es de todos. No es de los que me caen bien solamente, es de todos. Obviamente no todo mundo se va a dejar servir de usted, porque hay gente que nos va a rechazar, hay gente que nos va a discriminar, hay gente que se va a levantar contra nosotros, no le va a gustar lo que creemos, pero eso no significa que nosotros no estamos llamados a servirle, simplemente no podemos servir al que no nos deja servir. Y también la Biblia dice que procuremos estar en paz a la medida que sea posible. Quiere decir que hay algunas personas con las cuales no podemos estar en paz, y es porque ellos no quieren estar en paz con nosotros.
Entonces, aquí comienza diciendo de que Jesús es superior a los ángeles, pero mire lo siguiente. Dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y está a punto de citar el Salmo 8. Dice aquí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí vamos a parar un ratito. Primero está citando el Salmo 2, donde él está hablando de las naciones que son necios al rechazar al Hijo. Y él dice, pero tú eres mi Hijo, hablando de Cristo, y le dice, pídeme por herencia a las naciones. Entonces el Padre le está diciendo al Hijo que le pida por herencia a las naciones. Ahora, Jesús vino a heredar el reino de David. Él ya tenía el reino de los cielos, él ya era Dios, amén. Pero la promesa era que a David se le iba a dar un hijo que iba a ser rey eternamente. Entonces, David tuvo muchos hijos, pero todos ellos murieron. Pero Jesús vino a ocupar ese trono eternamente. La Biblia también dice que el último enemigo que será puesto debajo de sus pies es la muerte. Entonces va a haber una generación que no va a morir. Nosotros esperamos la venida de Cristo. Amén. Pero también entendemos que Cristo vive en mí. Y Él ha prometido nunca dejarme, nunca abandonarme. Y esa promesa es para ustedes. Entonces, si yo estoy esperando que Cristo venga físicamente, y Él vendrá, me voy a perder al Cristo que vive dentro de mí. Amén. Entonces eso es importante porque no es esto o aquello, es esto y aquello. Pero tenemos que renovar nuestro entendimiento. Hablábamos también que al reino se entra por nacimiento. Él dice, hablando con Nicodemo, él le dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del espíritu y de agua para poder ver el reino. Entonces, si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver el reino. Y si no miramos el reino, no podemos entrar al reino. Entonces, muchas personas nos han citado mal a nosotros diciendo que no hay cielo. Eso es mentira. De hecho, el cielo no te lo quitamos, te lo damos ya, porque dice la Biblia que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Cristo está en el cielo, usted está en el Cristo en lugares celestiales, y Cristo está en lugares terrenales dentro de ustedes, su cuerpo. Entonces es una dimensión. Más que un lugar, es una dimensión. Y si usted lee Lamentación capítulo 2, va a hablar de que hay un texto ahí que habla de Jerusalén. Y lo vamos a leer mejor porque vamos a Lamentaciones. ¿Estamos contentos? Vamos a poner un fundamento claro, porque a veces la gente nos juzga de lo que creen que estamos diciendo, más de lo que estamos diciendo. Entonces, en Lamentaciones, estamos buscando capítulo 2. Cuando esté ahí, por favor, se identifica. Uno está acostumbrado a lo digital. Mire cómo dice el capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿Ya vio? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Quiere decir que Israel era el estrado de sus pies, y sin embargo estaba en el cielo simultáneamente. Simultáneamente estaba en un lugar celestial, pero sin embargo sus pies tocaban la tierra. Cuando Jacob tiene el sueño y la escalera de Jacob, que se llama, dice que ángeles subían y ángeles bajaban en ese orden. Los ángeles no iniciaban desde arriba para abajo, sino desde abajo para arriba. Y la Biblia dice, hablando en Apocalipsis a los líderes de la iglesia, háblale al ángel de la iglesia de Efesios, háblale al ángel de la iglesia de Filadelfia, hablando del pastor. Usted es un mensajero. Ángel significa mensajero. Hay ángeles celestiales y hay ángeles terrenales. Entonces,
Dice que miraba ángeles que subían y bajaban, y cuando usted va a Juan 1:51, si no me equivoco, cuando está Natanael debajo del árbol y él le dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Jesús le dice, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. Y le dice, y desde ahora, dice, este es un israelita de verdad en donde no hay engaño. Él está hablando a Natanael. Y le dice, desde ahora vas a ver ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir que la escalera de Jacob en realidad era Cristo. Y era que tocaba el cielo, pero se apoyaba en tierra. Amén. Usted vive en dos dimensiones. Y después le voy a citar otro versículo donde habla del Espíritu Santo, donde hay 3 testigos. Donde miramos que el común denominador es el Espíritu Santo, que el Espíritu está aquí y está allá, y Él es el que conecta el cielo en la tierra. Romanos 14:17 dice de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en la persona del Espíritu Santo. Por eso es que habían personas que Jesús le dijo, aquí hay personas que no van a morir hasta que me vean venir en mi reino. ¿Cuándo es que esas personas vieron venir a Jesús en su reino? En Pentecostés, cuando Él vino a poseer su iglesia, cuando Él la vino a llenar de poder, para que esa iglesia fuera su testigo en todas las naciones. Amén. Comenzando por Judea, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Entonces, no estamos diciendo nada que no sea bíblico, no estamos tratando de forzar una revelación. La Biblia es clara, pero cuando Dios trae entendimiento, entonces la entendemos. Y miren lo que sigue. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Dice, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entonces, en corto, vamos a volver a Hebreo, pero en corto lo que dice es que cuando Israel cayó del cielo a la tierra, quedó desprotegido y los enemigos hicieron con Israel lo que quisieron. Amén. Entonces nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero también nosotros podemos caer de esos lugares por nuestra desobediencia. Si estuviera lloviendo allá afuera y aquí estamos protegidos, si usted se moja es porque usted se salió de la cobertura. No es porque no hay una cobertura, no es porque no hay un refugio, es porque nuestras decisiones nos llevaron fuera de la cobertura, fuera de la obediencia. El otro día, ustedes saben que yo no canto ni papa, pero a veces Dios me da canciones y me daba una canción, algo así, no me acuerdo en su totalidad cómo era, pero era como yo quiero amarte más que con palabras, quiero amarte con mi obediencia. Y el Señor dice, el que me ama me obedece. Entonces el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Y todos hemos sido obedientes en cierta área y en otra área hemos sido desobedientes y por eso no miramos el reino de Dios en esa área. Por eso, si usted practica los principios financieros de Dios en una área, usted puede tener finanzas, pero si no aplica los principios relacionales del matrimonio, puede tener finanzas con un matrimonio disfuncional. O usted puede aplicar todos los principios relacionales en el matrimonio y con los hijos y no aplicarlo en su finanza. Y entonces va a tener una familia feliz, pero sin dinero. Amén. Entonces, porque nadie va a cambiar de la noche a la mañana. Este es un camino. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Amén. Si yo tuviera una lámpara que alumbra, me dice dónde estoy plantado, dónde están mis pies. Pero dice que también es lumbrera mi camino, que me está enseñando por dónde ir. Entonces, la palabra de Dios me puede ubicar donde estoy bien, donde estoy mal, pero también me muestra un camino para seguir estando bien o salir de estar en una posición mala en mi vida. Por eso es que la palabra es importante. La Biblia dice de que el que medite en la palabra será como árbol plantado junto a corriente de agua viva, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo. Y dice que esas personas que meditan en la palabra de Dios
dice que prosperan en todo. ¿Cuántos queremos prosperar? A Josué se le dice, esfuérzate y esté valiente en obedecer la palabra. No era que se esforzara en la batalla, no era que se esforzara contra lo que estaba, contra Jericó, sino que era que se esforzara y fuera valiente en guardar toda la palabra que Dios le dio. Su victoria estaba no en la grandeza de su ejército, sino en la grandeza de su obediencia. Si él se mantenía firme en la palabra, entonces no había manera que el enemigo los derrotara. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, mire lo que dice Hebreos. Vamos de regreso ahí. Porque dice algo poderoso que está citando entonces el capítulo Salmo 2, donde Dios le dice al Padre, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Después le dice en el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí el Padre le está diciendo al Hijo, Dios. Ahí es donde nosotros podemos venir contra todo denominación o creencia que dice que Jesús no es Dios. Porque el mismo Dios, Padre, le está diciendo, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces Dios está llamando al Hijo Dios. Entonces dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Más que a tu compañero, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora mire esto. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está sentado usted? A la diestra del Padre juntamente con Cristo. Amén. Eso está en Efesios 1:3. Y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eso está hablando de ustedes. Amén. No solamente los ángeles son servidores de Cristo, sino de ustedes. Porque todo lo que Cristo tiene y logró, lo tiene para usted, porque usted es coheredero con Cristo. Usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Entonces vamos a brincarnos al capítulo 2, versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, este es el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. La palabra ahí para ángel es Elohim. Y esa palabra es la palabra que se le da en Génesis a Dios en plural. Entonces los traductores de la Biblia en el Salmo 8 y aquí se equivocaron. Porque él no está diciendo que hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Él dice que lo hizo un poco menor que Dios. Y eso es usted. Amén. Entonces acuérdese que los ángeles le sirven a usted. Por eso nosotros no adoramos a ángeles. Amén. Y le dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, Elohim, que Dios, le coronaste de gloria y de honra. Ahora, lo único que tienen corona son los reyes. Y usted es rey y sacerdote para Dios. Y dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces, ¿Jesús es un poco menor que los ángeles? No, está hablando de Dios. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos,
Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, él es mi hermano, pero es mi padre. Amén. Versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, está hablando de humanidad, no de carnalidad, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, que significa perdonar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces tenemos auxilio. Y lo que dice ahí es que Él entiende nuestras debilidades. Él entiende nuestros procesos. Él fue tentado en todo, por eso Él nos entiende. Pero dice que por eso nos puede ayudar en la tentación, si nosotros corremos a Él, si nosotros vamos a Él. Amén. Ahora, dice que Jesús es superior a Moisés. En el capítulo 3. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Amén. Él es el único apóstol del Padre. Y Él vino para morir por nosotros. Pero la salvación de Dios no solamente nos salvó de algo, sino que nos salvó para algo. Amén. Ahora quiero detenerme en algo que me dijo el Señor ayer. En Génesis dice que Dios creó el cielo y la tierra. El cielo y la tierra fueron creados juntos. Efesios 1:9 dice que el misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo con las que están en la tierra. Nosotros nos estamos amén. Volver a unir, porque ya estuvimos juntos hace unos cuantos lunes atrás. Entonces ahora nos estamos reuniendo. Quiere decir que en algún momento los cielos y la tierra estuvieron juntos. Y eso lo encontramos en Génesis 1. Pero dice que todo lo que Dios hace es perfecto. Pero ¿por qué en Génesis 2 dice que el Espíritu se movía sobre el caos o el desorden? Si todo lo que Dios hace es perfecto, ¿por qué en Génesis 1 Él crea el cielo y la tierra, pero en Génesis 2 está un desastre? Muchos teólogos creen que entre el 1 y el 2 fue cuando el diablo fue tirado a tierra. Entonces Él creó desorden, Él creó caos. Entonces dice que el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre el desorden. Eso significa que el Espíritu Santo también se puede mover en nuestro desorden. Nos puede tocar, nos puede hacer llorar, nos puede dar una palabra profética, nos puede usar. Y no necesariamente significa que nos aprueba en nuestra conducta. Amén. Pero después dice que vino la palabra y Dios dijo. Y entonces cuando el Espíritu y la palabra se unen, viene el orden. Amén. Y una vez que viene el orden, Dios dice que era bueno. Después en el día 2... vuelve a crear cosas con su palabra y dijo Dios, y así fue hecho. Y dice que fue bueno. Estaba incompleto, pero estaba bueno. Amén. Por 5 días Él está creando y diciendo que estaba bueno, aunque estaba incompleto. Porque si Él hubiera parado y Él dijo que era bueno en el día 2, en el día 3, sin embargo habían otras cosas que todavía no estaban o creadas o en orden. Amén. Pero en el día 6, cuando puso al hombre en lo bueno, amén, Él puso al hombre en lo bueno, Él puso al hombre en el orden. Y lo que Dios creó fue el Edén. Y Él le manda: den fruto, multiplíquense,
llenen la tierra, sojúguenla, domínenla. Ese es un orden también. Nosotros queremos hacer ministerio sin dar frutos, sin ser sanados. Por eso es que creamos un montón de caos. Porque tenemos una urgencia de salvar almas que no le damos a Dios la oportunidad de sanar la nuestra. Y por eso mucha gente quebrantada le causa más daño en el ministerio que bien, por nuestros propios quebrantos. ¿Hay alguien que ha estado ahí? Yo he estado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dios entonces, mire, está el caos, está el espíritu, pero hasta que el espíritu y la palabra se casan, y la Biblia dice en Pedro de que nacimos por la palabra incorruptible, y en Juan 3 le dice Nicodemo que es necesario nacer del espíritu. Quiere decir que hay dos cosas en la Biblia que dice por las cuales nacemos. Entonces, cuando yo predico la palabra de Dios y usted la cree y el espíritu se une con esa palabra en usted, usted da a luz la nueva vida. Y luego de que usted ya es salvo, que usted ya nació de nuevo, usted va a comenzar a ver el reino, usted va a comenzar a experimentar el reino, usted va a comenzar a entrar al reino y su vida va a ir en avance. Amén. Su vida va a ir avanzando, va a ir madurando, va a ir creciendo. Y esto no significa que de repente no cogiemos en otra área, porque todavía estamos en proceso. Y tiene que tenerse paciencia y tenemos que tolerarnos y tenernos paciencia entre nosotros. Usted no es hipócrita porque usted falla porque usted es humano. La hipocresía es cuando yo quiero presentarles a ustedes una imagen falsa de mí. O no soy honesto con mis quebrantos, o no puedo pedir ayuda, o estoy trabajando en maldad. Estoy siendo un lobo vestido de oveja. Amén. Entonces, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea una oveja vestida de lobo. Amén. Se lo compruebo. Él dice, los envío como ovejas, cordero, entre lobos. ¿Sí o no? Entonces, Dios quiere que usted vaya que usted vaya en medio de ellos como inofensivo. Dios te tira a los lobos. Pero te tira porque Él sabe que el que está en vos es más fuerte y más poderoso de lo que está allá afuera. Entonces, Dios no quiere que salgamos como alguien agresivo o intimidante, sino como alguien que viene a servir. Él dice que sirvamos, que amemos, que perdonemos, porque el mundo no entiende eso. Y eso nos va a hacer atractivos al mundo. Amén, hermano. Entonces, Efesios 2:8 dice que usted y yo fuimos salvos para buenas obras. Dice que no fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Amén, hermano. ¿Qué es eso? Génesis 1. Que Dios poniéndote a vos en lo bueno. Amén. Pero ¿qué pasa? Adán fue puesto en lo bueno y convirtió un jardín en un lugar de muerte. Amén, hermano. En una tumba. Jesús, si usted estudia Juan 18 y 19, va a ver que donde lo sepultaron había un jardín. Amén. Entonces Él convierte la tumba, Jesús convierte la tumba en un jardín. Adán convierte el jardín en una tumba. Cuando María llega y se encuentra con Jesús, ella dice, ¿dónde lo pusieron? Porque pensaba que Él era el jardinero y lo es. Amén. Entonces hay un lugar en Cantares donde la tsunamita está hablando de que ella es un jardín un jardín en desorden. Y ella piensa que su desorden va a hacer que el amado la rechace. Pero un jardinero no es repelido por el desorden, sino como él es creativo, él sabe qué hacer y cómo traerlo en orden, cómo hacer algo bonito del desorden. Amén. Entonces Dios no se ve intimidado por tu pecado. De hecho, cuando Adán pecó, el que se escondió fue Adán, no Dios. Dios llegó como todo lo demás. Dios le habló, Dios los cubrió, Dios los confrontó, sí, Dios los ubicó, ¿verdad? Pero la relación Dios nunca se la quitó. Amén. Cuando usted anda bien con Dios, usted ora, usted reprende, usted se siente poderoso. Cuando usted está mal, no quiere orar, no quiere servir, no quiere venir a la iglesia por su vergüenza. Pero Dios prometió nunca dejarte, nunca abandonarte. La religión te puede abandonar, la denominación te puede dejar, el pastor te puede dejar. Amén. Pero no Dios. Los hermanos también te pueden dejar, pero no Dios.
Y si hay necesidad de corrección, Dios te va a corregir. Porque la obra que Él inició en vos, la va a terminar hasta el fin. Y entonces nos alegramos porque Dios nos dio una palabra de prosperidad. Pero también implica que para prosperarte también te tiene que nalguear, te tiene que ubicar, te tiene que enseñar la administración. Amén. Acuérdese que el Dios que multiplicó los peces y los panes, les dijo que recogieran lo que sobraba, porque Dios no es un Dios de desperdicio. Amén. Pero ahora miremos el corazón de Israel. En el 3 dice, Hebreos 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús fue fiel, Moisés fue fiel, pero hay una diferencia en la fidelidad, y es porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Entonces dice que él es mayor que los ángeles, ¿verdad? Y ahora está diciendo que mayor que Moisés. Y dice, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Nuevamente está diciendo que Jesús es Dios. Amén. Y Moisés, a la verdad, fue fiel, al igual que Jesús, dice, en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Diga, como esclavo. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? El esclavo no permanece en la casa para siempre. ¿Se acuerda? El esclavo es fiel por temor. El esclavo es fiel por temor. Pero el hijo es fiel porque pertenece, por pertenencia. Amén. Entonces dice que la casa fue hecha por Cristo, ¿verdad? Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio lo que había de decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gobierno de la esperanza. ¿Por qué? Porque ellos querían volver a la ley, porque ellos estaban siendo perseguidos, no porque alguien no le hablaba, no porque alguien le decía hereje, le estaban cortando la jícara literalmente. Amén. Le estaban quitando su propiedad, no le daban negocio, no le daban trabajo. Ellos estaban sufriendo por este evangelio. Amén, hermano. Y entonces el escritor de Hebreos les quiere animar y les quiere decir, yo sé que están sufriendo, pero Cristo resucitó y Él tiene una promesa para ustedes. Amén. Y muchos murieron sin ver las promesas. No significa que se quedaron sin recompensa, porque para nosotros hay algo que se llama resurrección. Por eso es que Jesús dice, no tengan temor del que mata el cuerpo, teman temor del que mata el alma. Amén, hermano. Entonces, ahora vamos al 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No en el desierto, oigan. Dice, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ellos vieron un milagro. Si nosotros miramos una chispa nos volvemos locos. Ellos tenían fuego de noche, tenían nube de día. Amén, hermano. Tenían maná todos los días. Amén, hermano. Agua de la roca, y dice aquí que la roca era Cristo. Entonces dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ellos se dejaban guiar por la nube, ellos se dejaban guiar por el fuego, pero aunque se dejaban guiar, su corazón no estaba comprometido con Dios. No solo porque venimos a la iglesia significa que estamos comprometidos con Dios. A veces estamos comprometidos con nuestra necesidad de Dios, de que queremos que Él nos resuelva, y Dios quiere resolverte, pero ¿qué tal si hay un no de Dios? Es ahí donde nosotros tenemos que ir a otra dimensión, a estar dispuestos a pararnos por la verdad, a sufrir por la verdad, a retrasarnos por la verdad, a que no se nos dé el negocio corrupto con tal de honrar a Dios. Amén. Porque cuando está el reino, no es cuando está el mensaje, venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. El reino no está en un mensaje sin obediencia a su voluntad. El reino está en nuestra obediencia, y la obediencia cuesta.
La obediencia atrasa, la obediencia te hace que te persigan, amén, hermano. Que te rechacen. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le rechacen? A nadie. A nadie. Queremos ser como la monedita de oro, caerle bien a todo el mundo. Pero cuando estás parado por esta verdad, va a haber persecución, pero lo bueno es que va a haber respaldo de Dios. Esta iglesia prosperó de una manera sobrenatural porque esta iglesia nació en el reino. Estoy hablando de esta iglesia. Y lo que pasó es que tuvimos persecución de los religiosos. Decían hasta que nosotros no creíamos en la resurrección. Y Corintios 15 dice que si no hay resurrección somos los dignos de lástima. O sea, añadían más de la cuenta. Usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Entonces comenzaron a ponernos en mal con la gente. Porque si yo fuera el diablo, yo lo haría. Porque el único mensaje que el diablo teme es el reino de Dios. En la parábola del sembrador, dice que uno cayó por el camino. Y dice, estos son, explicándole a Jesús, cuando se predica el mensaje del reino y el enemigo viene y arranca para que no lo entiendan. Entonces, hay más probabilidades de entender el mensaje del reino si usted es expuesto a él. Pero si ya nos descalifican de entrada, la gente ni siquiera va a querer venir a escucharnos. Porque van a decir, esos son del diablo, esos son herejes, esos son aquí. Y sin darse cuenta, los herejes son ellos. Amén. Entonces tranquilo, a Jesús los mataron por hereje, a Pablo también. Usted está en buena compañía. Dígale que está a su lado, estamos en buena compañía. Y mire los religiosos, ellos no te matan, pero sí te entregan. Los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los publicanos, ellos no físicamente clavaron a Jesús, pero lo entregaron a los romanos. Amén. Porque son cobardes, ellos tiran la piedra y esconden la mano. Pero los hijos del reino somos valientes, estamos dispuestos. Pero yo le voy a decir algo, el favor de Dios está con este mensaje. Y esto es lo que va a suceder, usted tiene que aprender a tener piel gruesa, amén, hermano. Donde usted tiene que estar contento con caerle mal a la gente, con ser malentendido, con ser juzgado por la gente, con tal de que Dios te apruebe. Y el favor de Dios va a venir a tu vida, no con todo mundo, sino con los que cuentan, los que te pueden abrir puertas, los que te pueden ayudar, los que te pueden catapultar. Amén, hermano. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Mientras muchos nos echaban fuera, hablaban mal de nosotros, sin embargo, Dios comenzó a prosperarnos, Dios comenzó a bendecirnos, Dios comenzó a darnos influencia y nos comenzó a poner en medio de los religiosos donde tenían que escucharnos, ya sea porque estábamos traduciendo, ya porque la gente quería trabajar con nosotros. Amén, hermano. Entonces ellos tuvieron que aguantarnos, aunque le caíamos mal. ¿Se acuerdan? Los más viejitos, los que comenzaron con nosotros. ¿Por qué? Porque este mensaje es de Dios. El problema fue que muchos no entendieron el mensaje y comenzaron a decir cosas como, no hay cielo. ¿Cuándo te dijimos eso? Amén. ¿Cuándo te dijimos eso? Nunca te dijimos eso. Entonces fueron gente que malentendieron el mensaje, no tenían la capacidad de transmitirlo escrituralmente y más bien nos metieron en problemas por no entenderlo. Un día mi hijo estaba tocando la batería y yo quería hacer tiempo para mostrar interés en lo que le interesaba a mi hijo. Entonces, pero yo tenía un montón de ocupaciones, entonces él estaba ahí tocando y le digo, qué bonito, vení, te voy a enseñar, dice él, y me está enseñando, pero yo estoy ya sofocado porque tengo que irme a una reunión. Y entonces, no, ya sé, le digo yo, y toqué algo horrible. En eso me habla Dios y me dice, tu falta de dominio es evidencia de tu falta de entendimiento. Y Dios me decía, la falta de dominio y de fruto en muchos de la gente es porque no lo entiende. Ellos creen que lo entienden. Ellos creen. Y cuando de repente en una conferencia que se hizo en Miami, se volvió famoso el reino. Y todo el mundo era reino, pero era el mismo envase, el mismo veneno, pero en diferente envase. Lo único que cambió fue el nombre. Amén.
Pero nosotros teníamos el reino y fuimos aprendiendo el reino, porque esto es progresivo. Amén, hermano. Yo no me la sé toda, usted no se la sabe todo, pero gloria a Dios que vamos avanzando. El problema es cuando queremos enseñar algo que no hemos entendido, cuando queremos impresionar con algo que apenas estamos estudiando y no lo entendemos en su totalidad. Entonces muchas veces aquí Él les dice, debiendo de ser ya muchos maestros, dice, es necesario que les vuelva a enseñar los rudimentos, dice, o sea, la comida de bebé. Amén. Y en el capítulo 6 muestra muchas de esas cosas y le está hablando a líderes. A líderes. Ok, entonces sigamos. Dice, versículo 13, antes dice... Perdón, vamos al 10, 3:10 de Hebreos. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se acuerdan cuando vinieron los espías? Y dice, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es el corazón malo? El incrédulo. El incrédulo. Y entonces dice... para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, la incredulidad también endurece nuestro corazón, y cuando se endurece es por causa del pecado, pero el contexto aquí es el pecado de la incredulidad. ¿Sabía usted que el pecado que más ofende a Dios es la incredulidad? Porque la incredulidad es un pecado directo a su fidelidad, a su honestidad, a su carácter. Amén. Porque tal vez si usted, un ejemplo, si usted me robó a mí, yo puedo decir, bueno, el hermano es débil, es débil con lo ajeno, ¿verdad? Pero si yo le digo, préstame, mañana te lo pago, y usted teniendo no me lo da, entonces porque usted no confió en mí y eso me va a molestar porque y como que no saben quién soy yo. Amén. Ahora, si usted presta y no paga, también puede ser que no te lo prestan porque saben quién soy. Entonces, la incredulidad es el pecado que más ofende a Dios. Porque Él puede lidiar con tus debilidades, pero la incredulidad es cuando no le crees su carácter. Aquel que no miente, aquel que no puede mentir, te está diciendo algo, podés poner tu dinero ahí. Amén, hermano. Si usted apostara, usted puede apostar en la palabra de Dios. Amén, hermano, por decirlo así. No lo estoy mandando a apostar. Entonces dice, el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Amén. Ellos oyeron y al oír le provocaron. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Los que miraron la nube, maná, agua de la roca, el mar rojo abrirse, trueno, voz de Jehová. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Amén. Pero mire bien, él estaba disgustado con esa generación y sin embargo, papá bueno, les proveyó comida. Sus sandalias no se le desgastaron, sus ropas no se le desgastaron, los protegió del enemigo, los protegió del frío, los protegió del calor. Y todo este tiempo estaba enchilado con ellos. ¿Acaso no se parecen a ustedes los padres? Usted está enojado con ellos, usted está enchilado con ellos, salieron mal en clase, están de rebelde, están de picaflor, están desobedientes y usted le sigue dando la comida. Usted le sigue dando para la ropa, usted lo sigue vistiendo, porque su corazón de padre no se anula solamente porque ellos se portaron mal. Amén. Amén. Entonces papá Dios te sigue dando. ¿Y qué pasa con algunos de nosotros?
creemos que Dios está bien conmigo porque me prosperó, porque me dio trabajo, porque me dio una empresa, porque me dio algo. ¿Aló? Amén. Y entonces hasta nos jactamos, Dios me ama, claro, eso es indiscutible. La pregunta es si usted lo ama a Dios. Y Él dice, si me amáis, me vas a obedecer. ¿Aló? Entonces, tenemos que volver a amar a Dios a una profundidad que estamos dispuestos a perder por Él. ¿Cuántas? No levanten las manos. ¿Cuántas aquí muchachas, verdad? Le tenían miedo, se portaban bien, con una miradita de mamá, hacían caso, pero se enamoraron un día. Y sabían que la iban a reventar. Y sin embargo se quedaban después de clase en el parquecito, ¿verdad? ¿Verdad? Por el príncipe, sabiendo que la iban a reventar. Y ahora diario estaba dispuesto a que la reventaran con tal de ver al muchachito. Porque antes lo que te atemorizaba, te sigue atemorizando, pero estás dispuesto a sufrirlo por el quien amás. Amén. ¿Y cuántos de los hombres, verdad? Algunos cobardes, ¿verdad? Se metieron a barrios que ni el diablo se mete. Por tal de ir a hacer la visita. Amén. Que no iban por su mejor amigo. Vos sos loco, yo no te acompaño ahí, pero por la novia. Por la novia. Pedían pesos para darle a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Para llegar. Porque el amor nos hace hacer cosas que usualmente no haríamos. Nos hace arriesgar donde usualmente no nos arriesgaríamos. Amén, hermano. Y es ahí donde mostramos el amor de Dios. Amén. Entonces sigamos, hermano. Dice, ¿y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿Qué corazón de papá, ¿verdad? Estaba disgustado, pero proveyendo. Disgustado, pero amando. Disgustado. Lo único que dijo, se me van a morir aquí. Porque ustedes no me creyeron. Porque yo traté de convencerlo. Yo traté, domingo a domingo le prediqué que son cabeza y no cola, que son gente próspera, que tienen la mente de Cristo, que si Dios con ustedes, ¿quién contra ustedes? Amén. Y usted dice amén. Y el lunes, ¡ay, pastor! Me muero. Vamos al 4, capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, diga, la promesa permanecía. Pero lo que Dios hizo, que los hijos que nacieron en el desierto, no los que nacieron en Egipto, los que nacieron en el desierto, esa generación iba a entrar, con excepción de Caleb y Josué, que fueron los que le creyeron. Amén. Y sin embargo, aunque le creyeron, los otros fueron atrasados por esa generación. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Amén. ¿Se acuerda de Éxodo 5 que no pudieron creer el mensaje de Moisés? Que hablamos en el mensaje anterior. Porque estaban cargados, trabajados, porque estaban acongojados, estaban tristes, usé el ejemplo de que cómo vamos a alimentar a los niños pobres si estamos tratando de alimentar a este pobre niño. Dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve desnudo y no me vestiste. Tuve preso y no me visitaste. Pero hermano, si yo estoy preso en mis delitos y pecados, si yo no tengo ni qué vestir, ¿cómo te voy a vestir a vos? No me voy a quedar desnudo por vestirte a vos. Amén. No puedo alimentarte si no tengo la capacidad. Por ende, Dios quiere bendecirnos. Y la oración más egoísta que podemos hacer es: Señor, dame lo suficiente. Yo no te pido mucho, Padre. Dame lo suficiente. ¿Cómo yo voy a pedir lo suficiente? Si aquí tengo una hermana que tiene necesidad, aquí tengo un hermano que tiene necesidad. Hay niños que están siendo violados. Hay niños que están durmiendo sin comer. Hay gente que podemos rescatar. Amén, hermano. Entonces, suena muy espiritual, pero es una oración súper egoísta. Y nos vamos a
Proverbio 29, donde el rey, la mamá le estaba diciendo al rey, ¿verdad? No me des mucho para que mi corazón no se envanezca, y no me des poco para que mi corazón no se queje. ¿Por qué no le pedimos? Dame el corazón correcto para que el dinero no se vaya a mi corazón, sino a mi bolsillo, y sea una herramienta de tu reino, no una herramienta de mi avaricia, de mi vanidad. Amén. Yo le voy a decir, Dios quiere que usted vista bien. Amén. ¿O acaso usted no quiere que sus hijos vistan bien? Usted no quiere lo mejor para sus hijos, pero usted quiere que sus hijos sean también gente de bendición. Amén. El problema es que estamos como el rico en Lucas 12, que dice que vino la bendición y dice, ¿qué hago con esta bendición? Ya sé, una casa más grande, un carro más nuevo. Voy a construir mi granero más grande. Y dice, necio, ¿acaso no sabe que hoy vienen a pedir tu alma? Y dice, porque no era rico para con Dios. No significa que usted no puede engrandecer su casa. No significa que usted no puede tener televisión nuevo y esas cosas. Amén. Lo que significa que si las veces que usted es bendecido solo piensa en ustedes, usted no es rico para con Dios. ¿Sabe usted que hay gente que diezma porque tienen miedo de que Dios le corte la bendición? No es para honrarlo. No es para honrarlo a Dios. Es para asegurar su pellejo. Por eso cuando ese evangelio de temor, ¿verdad? Te vas a ir al infierno. ¡Ven a Cristo! Si no te van a chicharronear. Hermano, ¿quién se quiere chicharronear? Entonces yo puedo responder a un llamado basado en temor, y es el acto no de fe, sino de temor, uno, y es egoísta porque estoy tratando de salvar mi pellejo. Amén. Pero ¿qué tal cuando estoy dispuesto a que me maten por él? No tratando, sino dispuesto a sufrir, dispuesto a perder por él. Ahí ya es otro nivel. Amén. Además, y si usted tiene palabra de Dios, usted no debería de caminar en temor. Amén. Porque Él no es mentiroso, Él no es un Dios de confusión. Amén. ¿Cómo es que me tiene una palabra que no se ha cumplido y yo voy a andar en miedo? Ya viene, es el fin, ya viene, es el fin. Pues no, cumplí la palabra porque Él no es un Dios de confusión. Amén. Es como decir que es de Dios un cáncer y estamos orando por sanidad. Si esta silla tiene cáncer y creemos que es de Dios, ¿por qué rayo yo me voy a poner a Dios? ¿Y por qué rayo yo voy a orar en contra de la voluntad de Dios? Amén. No tiene sentido. Dios no mandó un cáncer ni un accidente. Puede ser que lo haya usado, pero Él mandó un hijo a morir por vos, a pagar el precio de tu rebeldía. Amén, hermano. Eso hizo Dios. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor por su bondad? Amén. Gracias, campeón. Thank you very mucho. Solo por eso va a agarrar un lugar más especial allá en el cielo, ¿viste? A mí me van a dar la casa del perro. A vos la mansión, ¿oíste? Entonces, mire, dice, por no ir acompañada de fe en lo que le oyeron. Fe es la palabra griega confianza. Cuando diga tener fe, es confiar. Dice, pero lo que hemos creído, entramos. Diga, lo que hemos creído. Entonces, por el reino, al nacer de nuevo, por el Espíritu y la palabra, vemos y entramos. Pero ver no es lo mismo que entrar. Ver es entender. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo es llevado cautivo, preso, amén, hermano. Perdón, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto han desechado mi conocimiento. Quiere decir que ellos fueron expuestos al conocimiento de Dios, que le iba a permitir entrar, pero ellos lo hicieron a su manera. A ese brother yo no lo perdono, jamás. Ese solo quiere mi dinero. No, queremos tu prosperidad, hermano. Y ahí dicen que hay 9 frutos, ¿verdad? Pero yo encontré el número 10,
que es cuando Pablo le dice a los de Filipenses, ustedes me han ayudado financieramente. Y dice, y no es que ande buscando dávida, regalo, yo no ando buscando regalo, ando buscando fruto. Ese es el fruto número 10, la generosidad. Amén, hermano. Amén. Y yo creo en el poder de la semilla. Usted puede sembrar su salida de la crisis financiera. Usted no puede sembrar por salvación y por milagro, eso está gratis. Pero usted sí puede sembrar financieramente lo material y va a cosechar lo material. Amén. Y un día yo tengo una caja de reloj que la boté porque ya estaba viejita. Y me di cuenta de que había botado, no había botado, boté la caja, pero que había sembrado todos los relojes que había tenido. Sin mentirle, me acaba de entrar una cosecha de reloj extravagante. Aquel muchacho que está allá me quitó uno, ¿verdad? Y entonces, pero fue algo inesperado. De hecho, no sé quiénes me los enviaron. Nadie sabe de dónde vinieron. Yo sé que vinieron de Dios. Y digo, bueno, Señor, date gusto conmigo. Amén. Pero ustedes han sido testigos de que hemos sembrado, hemos honrado y hemos honrado a niveles que nos han dolido. Decía un predicador, se me olvidó el nombre de él, que él decía que cuando él hacía campaña, dice, Dios se llevaba la gloria y a mí me quedaba la deuda. Yo sé lo que es quedarme endeudado cuando hago eventos que ni cobro. Amén. Y ni gratis me apoyan, ni quiera Dios. Pero esas raíces de amargura mejor que queden fuera. Entonces dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces él ya hizo lo que iba a hacer. Efesios 1:3 dice que él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Amén. Pero luego nos enseña cómo accesar. Dice, por lo tanto, yo oro que Dios le dé conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, accesamos las cosas espirituales a través del conocimiento. Hablábamos de la necesidad de ser enseñado y de enseñar. ¿Se acuerdan? Quiero que vaya conmigo a número 14. Sí. Alonso, ¿podés buscar Marcos 11, 23, 24? Y venite aquí para que lo lea. Apunte Marcos 11, 23, 24, pero yo quiero que vaya conmigo a número 14. Este principio está en la ley y está en la gracia. Amén. Léelo vos primero. Ajá. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. 11:24. Por Dale. tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Cuál es la clave ahí? No es orar. La clave es creer. De la abundancia del corazón a la boca. Entonces, cuando con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si ustedes han estado en el discipulado, y sé que lo han estado, se estudia la palabra salvación, sotería en el griego, que significa prosperidad, significa salud, significa una prosperidad integral de mente, cuerpo, alma. Amén, hermano. Amén. Entonces, cuando usted persevera en los principios financieros, usted va a ser salvo en esa área. Va a experimentar la salvación. Por eso es que cuando la mujer del flujo lo toca, él le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, pero lo que recibió ella fue sanidad. Amén. Es porque esa palabra significa lo mismo, liberación, esa esotería, es la misma palabra. Amén, hermano. Entonces, perseverar habla de perseverar creyendo en la palabra. Y de hecho, Hebreos 10:25 dice que a través de la paciencia heredamos las promesas. Amén. Porque Dios también nos dice que la prueba de nuestra fe es la paciencia.
La fe se prueba por tu capacidad de creer y de esperar en los que estás creyendo, más de la fuerza de creer. Amén. Ahora mire lo que dice aquí. Vamos a número 14 del 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Le está hablando a Moisés, que los perdonó a ellos. Acaban de ir a inspeccionar la tierra prometida. Él no los mata, los perdonó, pero los perdonó para que vivieran en el desierto, no para que entraran en la tierra prometida. Y dice: mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y esa palabra espíritu es actitud. Amén. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ya miró, él creyó, él poseyó. Él creyó, él poseyó. Entonces dice el 25: ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salí al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que haría habitar y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Entonces, pero mire la clave aquí, dice en el 28, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado. ¿Qué dijo al principio ahí? Todo lo que digas, hables, creyendo, será vuestro. Ellos miraban la gloria, miraban los milagros sacaclavos, pero decían: eso no es para nosotros, eso es para los ricos, eso es para esto es para el vecino, este es para el que tiene. Entonces el Señor llegó diciendo: ok, tranquilo, conforme tu fe se ha hecho. ¿Ustedes creen que vinieron a morir? Van a morir. Amén. No se mate, amén, hermano. Pero él dice: pero los que creen, entran. Amén. ¿Estamos bien? Déjeme darle uno más. Vaya conmigo a Pedro, primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer adelante. Regálame un poquito de agua, por favor, campeón. Gracias. Gracias. Y este principio usted lo mira en toda la Biblia. Es segunda de Pedro capítulo 1. Apunte este versículo. Primera de Juan 12 dice: mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hecho hijo de Dios. A los que creen en la salvación, le dio poder, potestad de ser sano. A los que creen en su restauración, le da potestad de ser restaurado. A los que creen en la prosperidad, le dio potestad, autoridad. Ese principio usted lo encuentra por todos lados, solo en contextos diferentes. Amén, hermano. Entonces, mire 2 de Pedro 1:3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿en qué? En el conocimiento. ¿Cómo se obtiene conocimiento? A través de la enseñanza del Espíritu o la enseñanza del Espíritu a través de los 5 dones de equipamiento. Amén. Mire, dice, escuche bien el 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas tiempo pasado. Amén. Esto no está en el futuro, está en el pasado. De hecho, Corintio dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que a ustedes se les ha otorgado. Tiempo pasado. Dice, le han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento. Dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted tiene una naturaleza divina, pero también hay una naturaleza carnal, que dice la Biblia que lo carnal será absorbido, lo mortal será absorbido por lo inmortal en una de las cartas de Timoteo. Amén. Dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, porque al diablo lo podemos echar fuera, pero solo que se corta el brazo. Amén. Entonces a esta carne usted la tiene que crucificar cada día. Hay áreas donde Dios te va a liberar y vas a sufrir una metamorfosis y va a ser irreversible. En otras áreas tenés que crucificarla cada día, hermano. Amén. Entonces, dice, por medio de los cuales, o sea, del conocimiento, dice que vamos a accesar estas grandísimas promesas y por medio de ellas vamos a llegar a ser. No vamos a tener una información. No vamos a tener un mensaje de prosperidad, vamos a ser prósperos. No vamos a tener un mensaje de sanidad, vamos a ser sanos. No vamos a tener un mensaje de paz, vamos a tener paz. Amén. Y dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces ahí está la elección suya. Amén. Es una decisión. ¿Sabe por qué la serpiente vino como serpiente al huerto? ¿Y por qué Eva ni Adán se escandalizaron? Porque en el huerto habían bestias. De hecho, la estrategia del diablo fue acercarse como una bestia, porque ninguna de las bestias era peligrosa, porque estaban bajo el dominio de ellas. Y entonces vino como algo familiar, inofensivo, para poder hablarles una mentira, poquito de verdad y mucha mentira. Amén. Muchas veces viene la serpiente en la voz de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu mejor amigo, de tu compañero. Y sutilmente, como es alguien que no representa un peligro, ¿verdad?, o una amenaza, usted lo escucha y te saca de tu huerto. Ahora, porque nosotros tenemos el beneficio de la historia y de la escritura, podemos decir que la serpiente era mala, pero en ese entorno y en ese momento ningún animal representaba un peligro. Amén. Por eso es que el enemigo es sutil. Ese brother dice que es más diablo por viejo que por diablo. Amén. Viene por medio de un esposo,
viene por medio de una esposa. Por eso usted tiene que aprender y decirle a Dios, ayúdame a discernir tu voz. Se los compruebo. Mateo 16, Jesús dice, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Y viene la revelación más grande y más importante que podemos tener. Y esta revelación no viene de nuestro intelecto, viene por gracia de Dios. Y dicen los apóstoles, tú eres el profeta Jeremías, tú eres uno de los otros profetas, Elías, quien sea. Y le dice, pero ustedes quiénes dicen que soy yo. Y viene Pedrito y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow, esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea, tu humanidad o tu intelecto natural. Esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Quiere decir que Pedro, por el Espíritu, sus oídos llegaron al cielo para poder escuchar al Padre sin salir de la tierra. Amén. Y le dice, wow, esto te lo reveló mi Padre. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Y le dice, vos me dijiste quién soy yo, ahora te voy a decir quién sos vos. Vos sos Pedro, ya no sos Simón, porque Simón es como una caña flexible, que representa una persona de doble ánimo, amén, impulsiva, y no de la vida de Pedro. Y entonces ahora va a ser una piedra, va a ser una roca, que realmente es una roca más pequeña, como que se desprende de una roca grande, ¿verdad? La roca que él está hablando es la roca de la revelación de Padre e Hijo también. Pero esa es otra historia, eso es para otro día. Y entonces, Pedrito dice, me saqué un 100. Ahora Jesús les dice de que era necesario que él padeciera. ¿Se acuerdan? Léanlo ahí en Mateo, después de Mateo 16. Y le dijo que era necesario que él sea entregado a los gentiles, que sea avergonzado, que sea escupido, que tenía que sufrir. Ahora Pedrito, que acaba de escuchar que él es el Cristo, el Hijo de Dios, le dice, ni quiera Dios, no permita esto, sálvate, eso no puede ser de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. El que acaba de tener la revelación más importante, ahora está siendo usado por el diablo. Primero por el Padre, Jehová de los ejércitos, ahora por el padre de las mentiras, Satanás. La misma persona, en la misma conversación, en el mismo contexto. Fue usado por Dios y por el diablo, pero Jesús discernió. Por eso es importante decirle, Señor, dame oídos para oír tu voz. Acalla todas voces del enemigo. Amén. Pedro, ¿sabe lo que hizo Satanás? Usó el amor de Pedro, que era genuino. Cuando Pedro sacó esa espada, no iba por la oreja, iba por la cabeza. Amén. Pedro amó a Jesús, pero en su emoción, porque nuestra alma se compone de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestros deseos. ¿Acaso no son los deseos fuera de la voluntad de Dios los que nos meten en clavo? ¿Acaso no son los pensamientos fuera de la voluntad de Dios que nos meten en clavo? ¿Y acaso no son nuestros deseos, voluntad y pensamiento? Amén. Esas cosas fuera del gobierno de Cristo, hermano, nos meten en un infierno. Amén. Entonces, ¿qué vino el diablo? El diablo dice, ¿cómo? Ya le dieron la revelación, pero ya sé, ahora lo voy a sacar de su propósito a través del mismo brother. Es que ese profeta lo usa Dios. Es que es el ungido de Jehová. Amén. Solo porque alguien Dios lo usó en una temporada para tu vida, no significa que usted va a creer todo lo que le digan. Por eso la Biblia dice que hablen 2 o 3, que profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. Que no es juzgar, es disciernan la palabra. A ver si la palabra es de Dios. No
descartamos al profeta como en el viejo pacto, que palabra falsa, profeta muerto. Estamos bajo la gracia, pero ¿qué significa? Ok, entonces usted tiene que ir a otra gente madura, amén, y decir, me dijeron esto, ¿qué piensa usted? Bueno, vamos a orar, vamos a ver, sigamos orando, porque es súper peligroso, amén, hermano. Entonces tienen que crear una mentalidad para caminar en los valores del reino de Dios, operar en la mente de Cristo, amén, que siempre es humilde. Ahora, mire, la voz de Dios es esta. Juan está en la isla de Patmos como prisionero, porque el brother era más duro que matar que Bruce Willis, amén. Lo quisieron aserrar, no pudieron, lo quisieron quemar, no pudieron. Entonces, como no lo pudieron matar, lo mandaron a la isla de Patmos. Y mire lo que sucedió. Él escucha al ángel, cae postrado. El ángel le dice, no, levántate porque no hay que adorar ángeles, ¿verdad? Pero dice que escuchó una voz como el sonido de muchas aguas. Y dice que la voz le dice, ven acá. Y después dice que le dijo, sube acá. La voz de Dios siempre te va a llamar hacia adelante y hacia arriba. Amén. Y nunca una visión que sea de Dios es egoísta. Si la visión no involucra a otra gente, no honra a Dios. Amén. No es como que va a decir, vamos a saltar, hermano, y le damos el diezmo a Dios. No, hermano, eso no es de Dios. Amén, hermano. Eso no es de Dios. Amén. Entonces, tiene que tener cuidado. Amén. Me dan 10 minutitos más solo para hablar de unas parábolas. Vaya conmigo a Mateo 13. Igual está acompañado el pastor de Bairito, entonces voy a ir a buscar que me den allá. Vamos a comenzar con Mateo 13:1, la parábola del sembrador. Vamos a ir rápido. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora mire, hay mucha multitud, ¿verdad? Y dice, y les habló muchas parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70, cual al 30 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. Ahora vaya al 18, porque en el 18 él va a explicar esta parábola. Amén. Pero sigamos leyendo, por favor. Sigamos leyendo porque es importante esto. Dice el 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas a las multitudes? Y él está a punto de explicarle por qué le habla por parábolas. Y les dice, en el 11, él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso está hablando de tu capacidad de oír. Amén. Está hablando de tu capacidad de oír. Si vos no tenés capacidad de oír, si no es fiel con lo poco, la gente quiere que Dios le hable todos los días. Mejor ser fiel con lo que ya te habló. Amén. ¿Y qué hace uno? Si Dios no me habla, me mantengo fiel en lo último que me habló, hasta que haya otra palabra. Dice que Elías fue al arroyo por palabra de Jehová, se secó el arroyo, pero él no se movió porque se secó el arroyo. Él no se movió por la crisis. Y dice, y vino nuevamente palabra de Jehová, vete a donde la tsunamita, ¿verdad? Porque ahí es dado orden a una mujer que te sustente. Amén. Él se movió por la palabra, no por la crisis, no por la necesidad ni por el peligro. Por eso es que tenemos que dejar que la palabra, lo que más necesitamos es, Señor, dame la capacidad de oírte. Yo le digo a Dios esto, Señor, háblame claro, que yo soy tonto, háblame claro. Si vos me hablas claro, le digo yo, entonces la responsabilidad está en mí. Pero si vos no me comunicas correctamente, la responsabilidad está en vos, le digo. Amén. Ahora mire, entonces, por eso les hablo por parábola. Ahora dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestro oído porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Él estaba diciendo, le hablo por parábola para que no me entiendan. Yo no les puedo dar revelación. Dios me puede dar una revelación a mí y yo se la puedo enseñar hasta ponerme azul, y yo no puedo transmitir revelación al menos que Dios le dé revelación. Y 1 Corintios 2 dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque le son locura. Amén. Por eso es que hay gente que viene y repite, Señor Jesús, te entrego mi corazón, pero lo que quieren es que le restaure el matrimonio, lo que le saque de deuda. Ellos andan buscando no a un Dios a quien rendirse, sino un Dios que se rinda a ellos y a sus necesidades. Y creen que Dios está necesitado y de mí. Si me resuelve y yo te sirvo. Qué lindo. Gran favor le estás haciendo a Dios. ¿Qué pasaría? El reino va a sufrir sin vos. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos rendirnos a Dios. Amén. Entonces, Él está diciendo, les predico así para que no entiendan. Porque Dios se reserva el derecho de revelación. Porque no nos lo da a medida que somos fiel con lo poco. Amén, hermano. Sea fiel con lo poco y va a ver cómo Dios le va a dar más. Ahora, vamos a la explicación. Oiga, 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál palabra? Del reino, y no la entiende, viene el diablo, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que fue sembrado junto al camino. Va a ver que es el único lugar donde sale el diablo. De ahí no vuelve a salir el diablo. Porque el diablo no tiene ningún problema ni ningún poder sobre usted una vez que usted entiende. Una vez que usted entiende, usted es responsable. No el diablo ni Dios. Amén. Ahora vamos al segundo, 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué palabra! Palabra del reino. Pero dice, 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra. ¿Cuál palabra? De reino. Luego tropieza. No tiene compromiso con Dios y la palabra. Él quiere que la religión lo aplaudan. Él quiere que la gente lo aplauda. Él quiere que lo inviten a todas las iglesias. Entonces él está comprometido con su persona, con su bienestar. Él no quiere echarse encima a la religión. Él quiere ser aplaudido, quiere tener los likes de la religión. Entonces este mensaje mejor lo dejamos ahí abajo. Mejor predicamos, el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a prosperar, el Señor tiene pensamiento de bien y no de mal. Amén, es cierto, pero no sin fundamento. Todo en el reino tiene un protocolo. La verdad no es suficiente. Dice que la verdad se habla en amor. La palabra profética edifica, exhorta, que es como despertar, como que anima. Amén, hermano. Exhorta, edifica y anima. Una palabra que no te anima, que no te exhorta, que no te edifica, no es de Dios. No es una profecía de Dios tampoco. Amén. Amén. Y no significa que tiene que ser linda todo el tiempo. Ok. Entonces, este no da fruto porque no tiene compromiso con la palabra que entendió. Amén. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 8 dice de que el placer, la riqueza, entonces toda la carnalidad. En otras palabras, mi carne, mi falta de dominio propio, mi falta de carácter es la que hace infructuosa la palabra. Amén. Tal vez yo digo, yo soy de la iglesia de la gran cosecha, nosotros somos reino, pero tu vida es un desastre.
¿Estás dispuesto a que te excluyan? ¿Estás dispuesto a que te digan que sos loco, que sos hereje, que sos cualquier cosa? A ver, que no le tenés miedo a la religión, pero tu enemigo es la carne que no te deja dar fruto. Y el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Amén. Póngase de pies. Ya los vamos a quiero orar esto por ustedes. Está en Colosenses, voy a leer del 3 en adelante, pero lo voy a declarar sobre ustedes. Amén. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe, vuestra confianza en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, el obispo Carlos García, la pastora Luisa, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, para que caminen como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Ahora quiero hacer otra declaración en Efesios. Bendito, versículo Efesios 1 a partir del 3. Bendito sea el Dios y Padre. Levante su mano, por favor, como que va a recibir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, diga conmigo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y dice así, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia. De aquí en adelante nadie me cause molestia. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y dice aquí, y esto yo oro, el obispo Carlos ora esto por ustedes, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia
en los santos. Padre, yo los bendigo y declaro que nosotros tenemos conocimiento, que no somos cautivos por causa de la ignorancia o por causa de la rebeldía, que nosotros somos hijos amados, aceptos, que somos predestinados en tu amor, que somos adoptados hijos. Yo decreto y declaro que tú le das revelación del reino de Dios, que tú le das un corazón, Señor, sensible a tu voz, que le das oído, Señor, para oír lo que el Espíritu está diciendo, que le das ojos para ver, que le das pies para entrar, Señor Dios de la gloria, y que le das manos, Señor, para dispensar, para administrar y para dar el reino de Dios. Yo decreto y declaro que ellos no están en el reino de las tinieblas, que han sido trasladados en el reino de tu Hijo amado, que están llenos de gloria, que están llenos de poder en el Espíritu Santo, y que tu reino está en ellos, Señor, que tú le has dado un reino inconmovible, Señor, y por medio de ese reino inconmovible ellos te sirven, Señor, con gratitud y excelencia, Señor Dios de la gloria, que ellos serán excelentes trabajadores, que hay ideas creativas, Señor, que hay sabiduría para sus relaciones interpersonales, en los matrimonios, en las crianzas de sus hijos, en las relaciones con sus empleados, con su empleador, Señor, que ellos son dueños de negocios, Señor, que ellos son gente que van a alcanzar puestos altos en las empresas donde trabajan, Señor, que ellos son cabeza y no cola, Señor, que ellos no quieren lo suficiente, que ellos quieren más que lo suficiente para convertirse en un recurso y no una necesidad, por el poder de tu Espíritu Santo. Yo decreto que todo lo que está fuera de orden, todo lo que está dañado, todo lo que está enfermo, todo lo que está quebrantado, en la autoridad y el poder de Cristo, es restaurado, es sanado en Cristo Jesús. Y si usted lo cree, diga amén. Amén. Que Dios me les bendiga.